las 7 dispensaciones bíblicas. Las 7 dispensaciones bíblicas. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No lo sé. Pero ahí tiene las 7 dispensaciones bíblicas. Esta raya que usted mira de la eternidad hasta la eternidad, esa raya es el tiempo. El tiempo que va de la eternidad a la eternidad. Entonces, ahí tenemos esta gráfica. No la busque en internet porque no la va a encontrar así exactamente. Esta gráfica es hecha por mí. A mí me gusta hacer mi trabajo por varias razones. Una de las razones es que yo la hago sencilla. Y la gráfica que usted va a encontrar en el internet a veces son gráficas demasiado sofisticadas. Esperancita, por aquí hay acierto. Por ahí hay acierto. Entonces el estudio es precisamente lo que se llama las 7 dispensaciones. Vamos ahora ¿qué es dispensación? Me preguntará usted. ¿Qué es dispensación? La respuesta es que son periodos de tiempo. Son periodos de tiempo. Como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La infancia es un periodo. La lactancia es un periodo. ¿Qué sigue después de la infancia? La adolescencia. ¿Qué sigue después de la adolescencia? ¿Ah? Juventud. Después de la juventud, ¿qué sigue? Ya viene la juventud mayor. Y ya cuando el hombre llega a los 50, va cuesta abajo y de rodada, y a eso se le llama la tercera edad. Y cuando ya el ser humano llega de los 70 para allá, se le llama la edad dorada. Entonces son periodos de tiempo. Entonces nosotros vemos ahí que dispensación o dispensaciones son periodos de tiempo. En algunos casos el periodo es más corto que otros. Por ejemplo, la inocencia. ¿Quién puede decir cuánto duró la inocencia? ¿Cuánto duró Adán y Eva? ¿Cuánto tiempo se disfrutaron sin ser pecadores? Creemos que ese periodo fue corto relativamente. En segundo lugar, sirven para conocer la voluntad de Dios en los diferentes tiempos. Eso quiere decir que las demandas de Dios para nosotros, para el ser humano, no son lo mismo, sino que difieren. Y por último, las dispensaciones sirven para dividir el tiempo en periodos y así tener un concepto mejor de la vida del ser humano. Las dispensaciones, ¿para qué sirven? Sirven para estudiar más efectivamente la Biblia. Si usted agarra la Biblia, por ejemplo, póngase a pensar
pensar cómo era la situación cuando la Biblia no era en versículos ni en capítulos. ¿Ya? ¿Se pone usted a pensar cómo es? No había capítulos, no había versículos. ¿Cómo cree usted que era leer la Biblia en ese tiempo? Entonces, gracias a Dios, llegó el tiempo en que hubo alguien que la dividió en capítulos. Vino otro y la mejoró. Pero vino alguien y la dividió en versículos. Y ahora podemos decir Salmo 150, verso 1. Qué fácil, ¿verdad? Pero cuando no, la Biblia no estaba dividida en capítulos ni en versículos, haber sido difícil. De la misma manera, las dispensaciones sirven para estudiar más efectiva la Biblia. La palabra y contenido de dispensación está en la Biblia. Pastor, ¿está en la Biblia la palabra dispensación? Lo veremos. Los textos que nos hablan de dispensaciones y debajo de este título, mire lo que dice. Ya en algunas versiones modernas no aparece la palabra dispensación, sino la palabra administración o comisión. Yo aclaro, en algunos casos ya no sale la palabra dispensación, sino que aparece la palabra administración y la palabra comisión. Por ejemplo, 1 Corintios 9:17 dice así: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión, ahí está ya cambiada la palabra, ya no dice la dispensación, dice la comisión me ha sido encomendada. Sigamos. Luego dice Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Leamos Efesios 3:2. Si es lo que dice acá, Efesios 3:9, y de aclarar todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí todavía aparece la palabra dispensación. Luego Colosenses 1:25 dice, de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con nosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 5 versículos en donde aparece la palabra dispensación. ¿Es bíblica? Claro que lo es. Entonces, digamos, la palabra dispensación viene del vocablo griego oikonomía, que significa administrar. Por eso ustedes ven que en algunas versiones ya habla de administrar. Ahora, la palabra oikonomía del vocablo griego tiene 3 acepciones. Significa administración de una casa, y en eso son expertas ¿quiénes? Las mujeres. Hay lugares en donde el marido no da el presupuesto a la mujer y ahí tiene que estar la mujer diciendo dame para la transporte. Fíjate que se terminó la sal, fíjate que no hay tomate. Entonces el hombre cree que haciendo eso se está metiendo un poco de reales a la bolsa cada quincena. Pero la persona que sabe administrar dinero, esas son las mujeres. Entonces aquí, administración de una casa. La segunda sección significa o economía, gobernar una casa como mayordomo.
Y tercero, gobernar y administrar en los diferentes tiempos que se nos presentan. Digamos, hay la dispensación del Evangelio, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie el Evangelio cumplidamente la palabra de Dios. La dispensación de la gracia de Dios, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si lo hago con mala voluntad, la dispensación que me ha sido encomendada ya no sirve. Digamos, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Hechos 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Digamos, la dispensación del misterio escondido. Dice declarar todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue encomendada a mí para ustedes. Está hablando a los gentiles. Digamos, Dios es muy ordenado y en la Biblia hay 3 pueblos con los que Dios trata. Hermano, por eso es que usted va a escuchar unas prédicas todas amañadas, unas prédicas que no concuerdan con la Biblia. ¿Por qué? No saben dividir el tiempo y por lo tanto hacen una interpretación, una aplicación de versículos. Usted debe saber, Dios tiene 3 clases de gente con quien trata. Entre ellos están los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros los que no somos judíos. Todos somos gentiles. Luego vienen los judíos, que son los hebreos descendientes de Abraham. Dios trata con ese pueblo porque es su pueblo. Pero luego viene y trata con la iglesia, que ya nosotros entramos allí una vez que nos convertimos al Evangelio. Entonces, hermano, Dios, la Biblia, esto es importante, póngale mente a esto. La Biblia fue escrita para todos. Oiga, la Biblia fue escrita para todos, pero no aplica para todos. Y yo se lo voy a probar. No es asunto de que aquí dice la Biblia y esto es así y así porque esto lo dice la Biblia. Un momentito. La Biblia lo dice. Pero que esto sea suyo o para usted, eso no garantiza. Sigamos. Si usted lee Malaquías 1:1, Malaquías comienza su libro de esta manera: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Si usted se da cuenta, Malaquías está hablando de lo que él va a escribir. Es lo que Dios tiene planteado para Israel. Entonces lo que le dice a Israel no me lo dice a mí, no se lo dice a usted. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sigamos. La Biblia, por un lado, es un libro histórico. ¿Por qué? Porque nos habla del pasado. Nos habla del pasado. En ese sentido, la Biblia es un libro histórico. En otro caso, la Biblia es un libro profético, porque nos habla del futuro, de los últimos tiempos, nos habla del anticristo, nos habla del falso profeta, nos habla del juicio de las naciones, nos habla de la guerra de Armagedón, que eso no ha pasado, está en el futuro. Entonces,
Desde ese punto de vista, la Biblia es un libro profético. Pero la Biblia también es un libro para la vida actual. Es un libro doctrinal. Es un libro doctrinal. De manera que la Biblia tiene diferentes enfoques y eso hay que manejarlo para hacer una buena interpretación de la palabra. Sigamos. En 2 Timoteo dice: procura con diligencia presentarte a Dios como. ¿Y qué es lo contrario de aprobado? Entonces, ¿cuándo es que usted es reprobado? ¿Cuándo es que usted es reprobado? Cuando usted saca un rojo. ¿Ah? Los chavalos que sacan un rojo esconden el boletín. Y no se lo dan a la mamá. ¿Por qué? Porque salió reprobado. Aquí dice que nosotros debemos ser personas que estamos aprobados como obreros, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, yo quiero enfatizar. En la Biblia Reina Valera de 1602, oiga lo que estoy diciendo. La Reina Valera número, la de abajo, esta que ok, esta. Las dos, pues, ponémelas acá. Aquí tengo el Nuevo Testamento en 1602. Aquí, esta Biblia usa la palabra trazar, que traza bien la palabra de verdad. En la Reina Valera de 1960 usa la palabra que usa bien la palabra de verdad, que es la versión que la mayoría de ustedes tienen. Y la versión King James Version, esta es una Biblia en inglés para los norteamericanos, los bautistas. Oiga lo que voy a decir. Para los bautistas norteamericanos, la King James Version, para ellos esto es lo mejor. Todas las demás no encajan. Para ellos esta Biblia. Y en 1 Timoteo 2:15 usa la palabra divide, dividir. Entonces, tenemos que la Biblia usa tres. Que usa bien la palabra, que traza bien la palabra y que divide bien la palabra. Yo oigo predicadores y yo paso las noches viendo grandes predicadores, hombres de grande estatura, y hacen un solo chacuatón de la Biblia. Hacen un solo chacuatón de la Biblia. ¿Por qué? Porque no trazan bien la palabra de verdad, porque no usan bien la palabra de verdad y porque no dividen bien la palabra de verdad. Y dicen unas aberraciones. Imaginen lo último que ha salido. Se los voy a decir para que tengan cuidado. Andan unos susodichos predicadores por allí diciendo que el Espíritu Santo es mujer y que es la madre de todos nosotros. Entonces, nosotros estamos viendo cómo agarran la Biblia, la tuercen, la manipulan, y esto dice, y de ahí nadie lo sabe. Sigamos. Nuestro apóstol es Pablo.
Nuestro apóstol es Pablo, no es ni Pedro, ni Santiago, ni Judas, nuestro apóstol. Mire lo que dice. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo, Pablo, soy apóstol a los gentiles, por eso honro mi ministerio. Entonces, son cosas, digamos, partir la Biblia en dos épocas. La primera gráfica. Vamos a ver la primera gráfica. Esta es una manera de ahí está. Ahí está. Y miren, el tiempo se partió. Aquí, el tiempo se partió. Y porque se partió es que hoy decimos el antiguo y el nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a partir la historia. Y dice ahí que a partir de Cristo encontramos el hacer y deshacer. ¿Qué es hacer? Antes de Cristo. ¿Y qué es deshacer? Después de Cristo. Esto lo hizo partir la Biblia, partir la historia. Y ahora hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, del Antiguo antes de Cristo y después de Cristo. Ahora yo voy a preguntar, hermana Lumarín, ¿usted tiene un AC y un DC? ¿Cuál? Un AC y después. Ahí después primero. Antes de mirar los pies de Cristo y la pecadora. Exactamente. Hermana Marlene, ¿usted tiene un AC y un DC? Después de Cristo, cuando le creí en el Señor. Entonces es AC, antes de Cristo. ¿Quién era usted? ¿Una católica? ¿Una practicante de cosas? Ahí no andaba la hermana Magda detrás de los muñecos en procesión. ¿Ah? ¿Ese era? Pero cuando la hermana Magda llega a los pies de Cristo, los muñequitos se cambiaron. Y ahora ella es una creyente de la palabra de Dios. Ella tiene un hacer y un deseo. De la misma manera, Cristo vino a partir el tiempo en dos. Sigamos, ya vimos eso. Creo que vamos por la 20 y pico. Partir la Biblia en dos épocas. Así como en cada creyente hay un antes y un después, un antes de conocer a Cristo y un después de conocer a Cristo. De la misma manera hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Ahora, no se asusten lo que les voy a decir. Mire esto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen al Antiguo Testamento. No se asusten que les estoy diciendo eso, porque yo se lo voy a probar. Entonces, hermano, ¿cómo que Mateo pertenece al Antiguo Testamento? Si en la Biblia dice que el último libro del Antiguo Testamento fue Malaquías. ¿Cómo usted puede venir a decir de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen al Antiguo Testamento? Yo se lo voy a probar. Dice aquí,
Hebreos 9:16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga, ¿qué? La muerte del testador. ¿Y saben ustedes que eso está vigente? ¿Saben ustedes que eso está vigente? Yo voy a un abogado y le digo, quiero heredar esto a mis hijos. Si es herencia, estos muchachos no me pueden correr. ¿Hasta qué? Hasta que todos saben los abogados para eso. Ahora, si yo digo, hágame una escritura, una compraventa, entonces ya no es herencia. ¿Sabe por qué? Porque por la herencia no se paga impuestos. No se paga impuestos. Porque es herencia. Pero si la escritura dice que es compra-venta, entonces tiene que pagar impuestos. Entonces dice Hebreo que para que el testamento sea válido, tiene que haber muerte del testador. Ahora déjenme preguntarles. ¿Cuándo es entonces que comienza el Nuevo Testamento? ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Antes, no. Todo lo que se diga antes de morir Cristo, eso es Antiguo Testamento, eso es ley. Pero cuando Cristo muere, corre el Nuevo. Por ejemplo, el nacimiento de la iglesia, ¿dónde sale? En Hechos. La iglesia nace en Hechos, por lo tanto ya no es del Nuevo, ya no es del Antiguo. Sigamos. ¿Cuántas dispensaciones hay, hermano Miguel? Porque si usted se va al internet, se va a encontrar que hablan de 8 dispensaciones. Y hay quienes hablan de 7 dispensaciones. Para muchos estudiosos son 8. Para otros estudiosos son 7. ¿Por qué la discrepancia? Sencillamente porque unos cuentan el periodo de años de la gran tribulación, de 7 años de la gran tribulación, lo cuentan como una dispensación. Al contar la gran tribulación como una dispensación, le salen 8. Otros no la toman en cuenta como dispensación, por eso le salen 7. Cada dispensación comienza bien y termina mal. Entonces, la razón por qué unos hablan de 8 dispensaciones y otros hablan de 7, ya se las digo. Nosotros, en la primera gráfica, ¿cómo se llama? En la primera gráfica dice las 7 dispensaciones bíblicas. Para los bautistas, yo como soy estudioso de los escritos de los bautistas hablan de 7, aunque no voy a decir que hay algunos bautistas que hablan de 8, pero generalmente nosotros hablamos de 7. ¿Por qué? Porque la gran tribulación no la tomamos como dispensación. Y para terminar, cada dispensación comienza bien y termina en juicio. La dispensación de inocencia comienza con Adán en el huerto, feliz, feliz, feliz. Pero termina, ¿cómo? Termina con expulsión. Qué bonito, hermano. Dios le dice a Adán, hijo, aquí te pongo, ahí tenés fruta, ahí tenés verdura, ahí tenés legumbres, come. Diviértete,
gózate con tu mujer que te hice. Qué feliz haber sido Adán. Qué feliz haber sido Eva. Javier, no, Daniel. Adán pensaría en zapatos. Y Eva pensaría en ropa interior. ¿Qué opinión, hermana Carmen? ¿Verdad que no? El Adán andaba pensando que ya no tenía calzoncillos, que ya estaban rotos. No habla, no, de la Biblia no dice que ellos estaban preocupados. Ellos iban tranquilamente al patio, agarraban una gallina, la mataban. No, en ese tiempo no comían carne. Pero ellos iban al campo, a guillotitos tiernos, y hacían un guiso. Se iban al plantío de yuca, arrancaban una mata de así eran las grandes yucas. En ese tiempo no había chicharrón de hermana en eso. No comían chancho con yuca. Menos el vigorón. Entonces, qué feliz haber sido. Qué dichoso ese hombre acostarse, despertarse y ahí tiene todo para comer y beber. Agua cristalina. Pero, por mañoso, un día el Señor vino, lo llamó y los encontró que habían desobedecido. Entonces dice la Biblia que Dios echó fuera a Adán y Eva. Y para evitar la tentación, ¿qué hizo, hermana Magda? ¿Qué hizo, Daniela? Un ángel cuidaba el jardín para si acaso quería. Puso 2 CPF bien armados por si se les ocurría volverse a meter. Puso un par de security, le dicen lo mismo, para que no se les ocurriera volverse a meter. El Señor lo agarró y le dijo desobediente, sal de aquí, lo echó. Entonces, lástima que comenzó bien, pero terminó mal. Yo termino aquí. ¿Hay alguna pregunta? A ver, hermana Dalila. Hermano Miguel, me gustaría, si es posible, que explicara un poquito más cuando dice de que Mateo, Marcos y Lucas son los del Antiguo Testamento. Por favor. Sí, es que nosotros estamos acostumbrados a hablar del Nuevo Testamento. Mateo, que Mateo está en el Nuevo Testamento. El hecho que lo hayan colocado en el Nuevo Testamento no quiere decir de que ellos pertenezcan, porque la Biblia nos da la clave. Dice que la partitura está en la muerte del testador. Mientras el testador estaba vivo y andaba hablando que ustedes son traidores de la Biblia, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes han quebrantado la ley. Entonces Jesucristo anduvo predicando. Entonces, mientras todo eso sucede, mientras Cristo no muere, el Antiguo Testamento está vigente. ¿Por qué? Porque Hebreo nos habla de que la muerte del Señor es la que hace el antes y el después. ¿Hay otra pregunta? A ver, Carlito. No hay una dispensación en la que termine bien todo. No hay. Ni en la última. No hay. La última peor.
porque esa termina el juicio del gran trono blanco. Entonces, ¿cuál será el objetivo de Dios para hacer las dispensaciones si al final, digamos, el hombre va a terminar desobedeciendo a Dios? Bueno, Dios nos pone los parámetros y nos dice, aquí te dejo, y depende de ti tu felicidad. Entonces, ¿quién falla? ¿Dios? No, es el hombre que falla. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos tener muy en cuenta eso. ¿Hay otra pregunta? Pregunta. Miren, hermanos, atrévanse, aprendan a preguntar. Aquí da tristeza ver que parece que nadie. ¿Será que explico tan bien o será que explico tan mal? Pero ustedes tienen que aprender. Por ejemplo, usted dijo, hermano, que la Biblia es para todo, pero que no aplica a todo. ¿Cómo es eso? Pues muy sencillo. Hay escrituras que fueron escritas para Israel. Nada tenemos que ver nosotros. Pero los predicadores, los pseudo predicadores, los neopredicadores agarran esos versículos y dicen, aquí está, mira, aquí dice la Biblia. Y sí, la Biblia lo dice. Claro que lo dice. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, mira, aquí dice, ¿te das cuenta? Es Biblia. Aquí lo dice. Pero sí lo dice, claro que lo dice. Pero eso no aplica para los gentiles ni para la iglesia. Eso aplica para los judíos. Y usted se va a encontrar. Por ejemplo, los defensores del diezmo. ¿Cómo le gusta manipular Malaquías? Malaquías 3:10. Ese versículo no fue escrito para la iglesia, ni fue escrito para los gentiles. Pues hermano, no hay que diezmar. Un momentito, no te alegres. Si ya aprendiste esa sana costumbre, pues no la desaprendas, sigue. Pero tampoco que usted debe estar, yo diezmo. No porque en el Antiguo Testamento me lo dice, no porque estoy obligado, no, yo diezmo, porque yo me parezco a los niños. Mi mamá, mi papá me da una galletita. ¿Y qué hago yo? Me como la galletita y le doy un pedacito a mi mamá. Me le como un pedacito y le doy un pedacito a mi papá. A mí me enseñaron que las galletitas se comparten. Por lo tanto, el Señor me da un bollo de pan, yo le doy un pedazo. Por eso es que el diezmo no es para que Dios me bendiga. Óigalo. No es, el diezmo no es para torcer el brazo y vos me vas a bendecir porque yo te estoy bendiciendo. No, el diezmo no es para eso. El diezmo es porque ya Dios me bendijo. Porque ya recibí el cheque. Y como yo tengo ahora dinero, ahora papá, te voy a dar tu pan. Nunca se me olvida en California, la primera vez que estuve en California, una hermana nicaragüense fue a la tienda y me trajo una bolsa. Y en la bolsa venían calcetines, venían desodorantes, venían colonias, venía esto, venía el otro. Y entonces me dijo, tome hermano, esto es suyo.
Cuando yo miro lo que lleva, ay hermana, le digo, Dios la bendiga. Y me dijo, no, le estoy dando porque ya Dios me bendijo. Entonces, hermano, cuando usted traiga un dinero acá, sea diezmo, sea ofrenda o sea una donación para este proyecto, usted debe hacerlo en base a que Dios ya fue bueno con usted. A mí me da tristeza, hermano, me da tristeza cuando dice, mi ofrenda doy, y ahí en la parte dice, si tú das un centavito, Dios te da dos. Ay, Dios mío, a mí me causa náusea. Yo que le voy a dar centavito a mi Señor. Yo que le voy a dar centavito. A veces, vamos a suponer, mis diezmos son 480 pesos. ¿Usted cree que yo doy 480? Por viveza yo le meto el billetito rojo. Mis diezmos son 1300. Por viveza le meto los 3 billetes rojos. Entonces es vivo. Porque si Dios me bendijo, yo tengo que bendecirlo a Él. Entonces son cosas importantes. Pero me asunto que les voy a aplicar textos que no son para la iglesia y que yo no manipulo ese texto para hacer lo que diga lo que yo quiero que diga. Tenga mucho cuidado. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Yo ya enseñé a la iglesia